¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Metamentes. Estamos aquí con mi estimado Miguel Nolasco. Dígame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Ángel Prado? Mucho gusto, qué bueno estar una vez más contigo compartiendo este espacio en el cual mezclamos ideas, mezclamos puntos de vista, y el día de hoy es bien curioso. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo que es la madurez. ¿Sí? La madurez. Madurez desde un concepto psicológico, desde un concepto de personalidad y desde un concepto social. Sí, y muy importante también poder diferenciarla del concepto de madurez con el concepto de inteligencia, que parecieran que son lo mismo, pero no es igual. No es igual, así es. Ok, mi estimado. Entonces, hoy vamos a saber si los hombres maduramos, o madurar es cuestión de frutas. O vamos a saber por qué las personas inteligentes a veces no se comportan de manera madura. O por qué las personas maduras no siempre son muy inteligentes. O ser maduro es igual a ser aburrido. Otra cosa, la madurez se obtiene por experiencia o por inteligencia. ¿En qué momento maduramos? ¿El hombre y la mujer maduran al mismo tiempo? ¿Y de qué depende esa maduración? ¿Depende de mis características físicas? ¿O depende de mi coeficiente intelectual? Hoy lo descubriremos en Metamentes, el podcast. Así es, bueno. Vamos comenzando. Entonces, para empezar, diferenciemos qué es la inteligencia y qué es el coeficiente intelectual y qué es la madurez. Estos elementos tienen que ver sí o sí en el concepto de madurez, pero no son la misma cosa. Debemos de diferenciarlas, establecerlas para ver cómo complementan el grado de madurez de cada persona. Acabas de hablar de algo bien interesante. Las tres palabras se utilizan en una especie de triada, ¿sí? Una a la otra y a la otra las van complementando dependiendo de la situación y el momento en el que te encuentras. Ahora bien, nosotros sabemos por estudios científicos, etcétera, que la inteligencia puede ser medible, ¿sí? Existen test psicológicos que miden el coeficiente intelectual de cada una de las personas. Hay un término medio en el que se supone está el mayor número de personas. Hay un término elevado en el que están las personas que sobresalen en alguna situación o en alguna actividad. Y hay personas que no llegan a ese nivel promedio dadas ciertas características como habilidades, como nivel cultural, como nivel de estudios, como zona geográfica o de hábitat en la cual se encuentran. El medio ambiente que los rodea. El medio ambiente, efectivamente. Entonces, este concepto de inteligencia medible en un principio se realiza con el objetivo de poder saber y poder discriminar. Le voy a poner esa palabra, poder discriminar entre el momento en el que una persona es más inteligente que otra. Pero ojo, estudios recientes mencionan que la inteligencia, si se mide por un único parámetro, no necesariamente significa que la persona no sea inteligente en otros aspectos. Yo estoy muy de acuerdo con ese concepto. Esto me recuerda una paradoja que siempre ponen ahí en Facebook luego, que se le atribuyen a Albert Einstein, que dicen que este personaje decía que no puedes medir la inteligencia de un pez por su capacidad de trepar árboles, porque obviamente no está en su elemento, no es el área en el que destaca. Toda esta clasificación que nos has mencionado hasta ahorita, en la cual nos hablas de los rangos en los que se encuentra una persona dependiendo de sus características en cuanto a inteligencia, podemos compararla con esta analogía. Claro, de con esta metáfora. Con esta metáfora. Muy bien, aquí en Metamentes nos encantan las metáforas. Y esta del pez
que no puede ser medida su inteligencia por la capacidad de trepar árboles, viene acorde. Así es. Así como no puedes medir la capacidad de nadar de una vaca, de un caballo. Ni mucho menos la capacidad, caso contrario, de cuánto tiempo la vaca soporta sin respirar debajo del agua en comparación con un pez. Es correcto. O no puedes comparar a la inteligencia de los seres humanos con su habilidad de volar. Es algo totalmente... O de caminar sobre el agua. Ah, acorde a las fechas de hoy. En las que estamos. Bueno, recordemos que este episodio lo estamos grabando en el marco de esta conmemoración, recordatorio, pues esta celebración religiosa de la Pascua y la Semana Santa, que en nuestro país aplica. Sí, desconocemos también desde dónde nos estén escuchando, claro. Pero pues al menos con nosotros aplica en esta época en la que, bueno, religiosamente se atienden cuestiones fuertes, cuestiones delicadas, cuestiones de demasiada cuestiones cultura, eclesiásticas, pero que no vamos a meter. No vamos a entrar a detalles ni a discriminar ni a favorecer, porque como en cada capítulo más adelante se vendrá algún tema sobre teología. Así es, pero eso ya será más adelante. Bueno, regresando al tema de lo que es el concepto de inteligencia y retomando las palabras que mencionas, así como la comparación, que si astrofísico o físico. Físico, sí, genio de esta época, del siglo XX, porque recordemos que en su época no hubo nadie más inteligente. Pareciera que estuvo muy adelantado a su época, pero pues bueno, mencionaba que la inteligencia efectivamente no se puede medir o no se puede comparar, dado que cada una de las personas tiene ciertas características. Y dentro de esas características, estudios recientes han mencionado que de alguna u otra forma existen 7 tipos de inteligencia que posteriormente vamos a mencionar, ¿sí? Para que todas las personas que nos estén escuchando en este momento, pues bueno, puedan más o menos poder identificar el momento o el tipo de inteligencia que han desarrollado. Porque ojo, existen teorías que mencionan que la inteligencia se desarrolla, ¿sí? A raíz de todo este concepto de lo que es ensayo-error, todo esto de experiencia, ¿no? con las experiencias, de observación, práctica, experiencia. Obviamente ya dentro de esa inteligencia pues van nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestras capacidades, etcétera, etcétera, que de alguna u otra forma van marcando, ¿sí? El parámetro de la inteligencia que tal vez más he desarrollado. Ahora, entonces, un elemento de la madurez, un parámetro de la madurez recae sobre la inteligencia de la persona. Así es. Y entendamos que la inteligencia en cada persona se mide de manera distinta. No la podemos tener como un parámetro, a diferencia del coeficiente intelectual, que ese sí hay un estándar para toda la población. Para toda la población, efectivamente. Pero no podemos discriminar a una persona y decirle que no es inteligente por medirlas con los mismos parámetros en la que nos medimos nosotros mismos o otra persona. Aquí algo que me viene a la mente es que la inteligencia, como bien lo mencionas, tiene parámetros estadísticos, ¿sí? Lo que es el coeficiente intelectual tiene parámetros estadísticos. La inteligencia tiene que ver más con las habilidades que tienes o que desarrollas o que aprendes o que modelas de otras personas, ¿sí? Pues bueno, ahora, el coeficiente intelectual, a diferencia de la inteligencia, ese sí técnicamente tiene números, tiene posibilidad de medirse y tiene posibilidad de compararse, que es de alguna u otra forma lo que a lo largo de todos estos años, hasta antes de estos estudios, se había estado dando mayor importancia. Una persona que de alguna u otra forma no cumpliera con el parámetro de un coeficiente intelectual promedio es catalogado como una persona que tiene cierta desfase o cierta inmadurez mental. Sí, recaemos en el tema de hoy, que es la madurez. Así es. Por ejemplo, el coeficiente intelectual es una medida estándar para medir las capacidades de las personas
para desarrollar inteligencia, ¿podría ser? Sí, sí, de hecho, no tanto para desarrollar inteligencia, sino para aplicar la inteligencia que tienen en ciertas situaciones. ¿Sí? Sin embargo, recordemos que al menos yo no podría aplicar mi coeficiente intelectual en una situación en la cual nunca he estado, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos una situación, se me ocurre un secuestro, ¿sí? En realidad, de mi parte no podría en este momento poder señalar qué tan inteligente podría ser en ese momento, puesto que nunca he estado en una situación como tal. Podría pensar tal vez en las situaciones que podría ser, a lo mejor por lo que he visto, a lo mejor por lo que me han platicado, pero desde nuestra experiencia basada en los relatos de otras personas, podríamos imaginar o crear una situación y idear qué podríamos hacer, pero ya estando en el momento, con todos los factores ahí que llevan, que caracterizan al secuestro, pues obviamente no vamos a saber qué hacer, no vamos a poder aplicar nuestra inteligencia de manera efectiva en esa situación. Exactamente. Súmale el factor del miedo, el factor de la ansiedad, la adrenalina del momento. Con quiénes estás, en dónde estás. Sí, a lo mejor no es lo mismo una persona que a lo mejor esté en una situación así como tal y que tenga herramientas, a una persona que esté en una situación similar y que no tenga herramientas. Entonces tendría que hacer uso de su coeficiente intelectual, de su inteligencia, de su experiencia para poder salir de esta situación. Sin embargo, el hecho de que no lo pueda usar, no lo sepa, lo desconozca, no es factor para determinar que la persona no es lo suficientemente inteligente, porque entonces ya entra otro factor, el instinto de sobrevivencia. Es correcto. ¿Sí? Nuestro instinto que nos rige y que nos prepara para esas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer. Sin embargo, recordemos que el instinto de sobrevivencia es eso, instinto, es instintivo. O sea, si ves un elefante correr hacia ti, no vas a poder hacerte cálculos de saber a cuántos kilómetros por hora tienes que correr. ¿En qué momento para huir ese elefante? ¿En qué momento voy a dar el brinco? No, o sea, tu instinto de sobrevivencia te va a decir, córrele, ¿para dónde? ¿Quién sabe? Pero córrele. Y tu miedo te puede paralizar. Efectivamente. Varios factores, pero nos fuimos muy extremos con el ejemplo. Muy bueno e interesante, claro. Pongamos algo coloquial que a todos nos puede pasar. Ajá. Y que esperemos que el secuestro no nos pase a nadie. No, definitivamente. Pero, pues, algo que a todos nos puede pasar, mi estimado Miguel Nolasco. Se nos acabó el gas, la quincena no nos alcanzó. Descansaron los repartidores de gas, no tienes dinero. No tienes dinero, no hay gas. No tienes una cocinita ahí, como comúnmente se les llama, de leña, o no tienes una parrilla eléctrica. Ajá. Imagínate, se te acabó el gas y la luz, que a veces puede pasar, sí, y la apagaste. ¿Cómo le haces? Entonces viene aquí a aplicar qué tan inteligente eres, ¿sí? Para salir de esa situación. Tu coeficiente intelectual. Así es. Lo cual, la suma de estos dos se traduciría en la madurez con la que enfrentas ese problema. Sobre todo más aún cuando de esa solución depende más de una persona. Es correcto. Más de una persona depende. Y es ahí donde podemos ver con cuánta madurez se aborda la situación. Así es. Si le gritamos a la otra persona, oye, ¿qué no fuiste? ¿Qué no pagaste el gas? ¿Qué no por eso te dejé aquí 200 pesotes? Y la otra persona te va a gritar y a responder, ¿tú crees que con 200 pesos yo le doy de comer a tu familia? El gas ya no cuesta 200 pesos. El gas ya no vale eso. Hace 10 años. Hace, no, ojalá hace 10 años, hace 15 que ya no vale eso. Pero bueno, ahí se ve el grado de madurez con la que enfrentas los problemas. Y entonces ahí ya estamos comparando la madurez con la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué tan maduro eres para afrontar y enfrentar las circunstancias que en algún momento pueden intervenir con el buen funcionamiento de ti como persona y sobre todo de tu hogar? O
¿qué tan maduro eres para aceptar tus errores? Y reconocerlos. Ok, yo tuve la culpa, nada más te dejé 200 pesos. Dijera por ahí un politiquillo mediano que se gastó la quincena en caguamas. Vaya novedad. Vaya, o sea, Aunque la familia sufra. aunque la familia sufra. Primero, gánate tus caguamas, brother. Así es. Bueno, pero no vamos a hablar de ese tema. La cosa es aquí. Desperdiciaste el dinero en otra situación. No reconoces que fue tu culpa el que no alcanzara. ¿Qué tan maduro eres? No que muy inteligente. No que tu coeficiente intelectual por arriba del promedio. Sí, y ¿Por entonces, qué no pudiste lidiar con esa situación de manera efectiva? ahora, aquí ya estamos entrando en este concepto de 1, inteligencia, 2, madurez, ¿sí? Para poder hacerle frente a esta situación. Inteligentemente tú, una persona que de alguna u otra forma diga en algún momento, oye, se me acabó el gas, pero pues bueno, si vives en una zona rural, ¿sí? En la cual haya vegetación demás y tienes hasta cierto punto ciertas habilidades que la misma experiencia te ha hecho adquirir, pues dices, pues me voy a conseguir aunque sea leña y aunque sea en el piso hago lo que tenga yo que hacer para salir o sobresalir de esta situación. Eso es aplicar tanto la madurez como la inteligencia. 1, madurez, dejar de echar culpas. ¿Sí? Dejar de culpar a los demás, aceptar y hacerte responsable de la consecuencia de tus decisiones. Porque al final de cuentas fue tu decisión dejar esa cantidad. Ahora, pon tú que no vivas en un medio rural, que no tengas para el gas, que no tengas... Tienes que ser lo suficiente maduro, o por lo menos lo suficiente capaz de reconocer tus errores para pedir ayuda. Sí, sobre todo. O sea, te urge bañarte porque hoy tienes una junta importante de trabajo, no tienes gas, no tienes una resistencia eléctrica, no tienes un calentador solar, no tienes una parrilla eléctrica. ¿Cómo ¿Qué haces? pasa? Bueno, vecino, échame la mano. Sí. Ahora sí. Si te llevas bien con ellos. Si te llevas bien con ellos. Si no, oye, mamá. ¿Y si no la tienes? Porque a veces papá, primo, pariente. Hay unos que no tienen madre. De esos hay muchos. Son la mayoría de la población. Pero, ok, un pariente que te eche la mano, o sea, ser capaz de reconocer, este mes pues me fue mal, no administré bien, reconozco, no administré bien, ahí estamos aplicando inteligencia y coeficiente intelectual. Las dos, exactamente. Estamos solucionando el problema, pidiéndole ayuda a un pariente. Entonces eso ya habla de la capacidad que tienes para resolver los problemas. Por eso fíjate que de alguna u otra forma el ser humano está programado, hecho, creado para vivir en comunidad, ¿sí? Que de hecho también ese es un tema que posteriormente vamos a hablar y no vamos a entrar en detalles ahorita, pero precisamente... Serían más que nada los mecanismos de relación entre las especies. El ser humano también tiene sus mecanismos de relación, así como las aves que le quitan los parásitos a las vacas o a los animales grandes. Los seres humanos también cooperamos para ayudarnos entre nosotros. Sí, y este sería un buen ejemplo en el cual podrías echar mano de esa cooperación y pues bueno, buscar las alternativas que te ayuden a solventar esa situación. Pero pues bueno, ahora ya más o menos checamos lo que es el concepto de inteligencia. Ya hablamos también de lo que es el concepto de lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Ahora bien, el siguiente punto que también es importante mencionar es el coeficiente intelectual y la inteligencia van de la mano con lo que es el concepto de la madurez física. Yo creo que no. Ajá. Porque la madurez física no tiene mucho que ver con nuestra inteligencia. La madurez física está regida por mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo. En estos mecanismos fisiológicos está toda esta actividad hormonal que tenemos durante la etapa de la pubertad y la adolescencia. Separemos desde un principio, mi estimado Miguel Nolasco, lo que es
la madurez mental y la madurez física. No podemos juzgar de inmaduro a una persona que tenga rasgos físicos de una persona ya adulta, porque el simple hecho de que su madurez física comenzó hace años atrás por cuestiones hormonales. No depende. Sí te rige ciertos aspectos, pero obviamente por más desarrollado que estés físicamente, tu madurez mental va a variar. Comencemos, por ejemplo, ¿cuándo se considera que una persona es físicamente madura? Cuando se completan los procesos de desarrollos fisiológicos de nuestro cuerpo, como por ejemplo lo es la madurez sexual, cuando se generan las hormonas suficientes de testosterona en el caso de los hombres, estrógenos en el caso de las mujeres, que nos van a desarrollar todos estos cambios físicos en nuestro cuerpo. Nuestras glándulas sexuales, las gónadas, en el caso de los hombres los testículos, son los encargados de activar la producción de testosterona y de hormona del crecimiento. Tenemos estos cambios físicos como lo son nuestro cambio de voz, la apariencia de vello facial, de vello corporal. Digamos que físicamente, sí, bíceps, tríceps. La testosterona inicia el desarrollo de los músculos, hay aumento de masa muscular, hay también aumento de irritabilidad. Sí, claro, y sobre todo es cuando en algún momento también comienzas a identificar, conocer, sentir, reconocer distintas emociones, ¿sí? Porque entonces en el cuerpo comienza a haber esta explosión, ¿sí? de emociones. O sea, en los niños a lo mejor es la tristeza, la alegría, el miedo, el amor, etc. Pero ya de grandes ya es el rencor, ya es la euforia, ¿sí? Ya es la decepción, ya es la empatía, que de alguna u otra forma vienen a colación respecto a la madurez también. Comienza la famosa edad de la punzada. Ahora entonces, bueno, para las personas que lo están escuchando, es importante poder diferenciar la madurez mental de la madurez física. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas que maduran antes, hay personas que maduran después, y hay personas que de plano nunca maduran. Es correcto. Hablando de tanto de madurez mental, es correcto. Hay personas que maduran primero, que maduran después, o que nunca maduran. En el caso de la madurez física, también sucede que no maduramos al mismo tiempo. Claro, definitivamente. Depende de cada persona, de tu estado de salud, de tu descendencia, de tu genética, también depende. Aquí en México, que somos un país pluricultural, regido por 3 raíces madres, que es la genética europea, la genética indígena y la genética afrodescendiente. Tenemos una gran variedad de cuerpos, de fisiologías que van a hacer que maduremos en distintas etapas. La mujer madura primero, eso sí, físicamente. Y muchas veces pareciera ser que mentalmente también madura primero la mujer. Sí, ahora, para las personas que nos escuchan a través de este espacio, es importante determinar cómo me doy cuenta que una persona madura física y mentalmente. En primer lugar, recordemos que la maduración física es una maduración evidente, ¿sí? Algunas personas crecen a mayor ritmo, empiezan con este desarrollo de la preadolescencia y adolescencia, en la cual nos damos cuenta que su cuerpo está cambiando, que su físico está cambiando, pero muchas veces lo que nos genera hasta cierto punto dudas es cómo me doy cuenta que una persona es madura mentalmente. Bueno, si hablamos de lo que es coeficiente intelectual, recordemos que las personas, siempre y cuando no hayan tenido alguna situación de nacimiento que les impida tener un desarrollo mental en promedio adecuado,
van a desarrollar ciertas características. Lo que comúnmente sucede en las escuelas es que miden precisamente esta madurez mental. Cuando el niño entra en primer grado de primaria, a lo largo de todo este proceso de educación, se supone que en primer grado de primaria ya tiene que salir leyendo o por lo menos contando algunas palabras, para que cuando llegue a segundo grado sea más fácil poder identificar las instrucciones tanto escritas como verbales. Sin embargo, hay niños que de alguna u otra forma pasan a segundo grado y aún no están maduros en cuestión intelectual, y esto hace que técnicamente se atrasen los demás niños. Y es aquí el doble trabajo para el profesor o profesora encargado de la escuela, porque entonces tiene que adecuar las actividades a dos necesidades: los niños que intelectualmente ya han madurado y los niños que intelectualmente aún están en ese proceso de maduración. Sin embargo, al detectar algún niño que intelectualmente su proceso de maduración esté muy por debajo de los demás, entonces ya lo catalogamos como un niño con dificultad para la maduración mental. Es correcto. Y es entonces en donde surgen los problemas educativos dentro de lo que es nuestras instituciones. Ahora, eso es con los niños. Sabemos que tienen un proceso, sabemos que tienen que adecuarse. Hay niños hoy en día que están en tercer grado con conocimientos o con actividades de niños de primer grado. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que un niño intelectualmente ya es maduro? Muy importante, mi estimado Miguel. En la primaria es donde se detectan la mayoría de estos casos. Así es. Cuando tenemos un reto con estos alumnos que son de lento aprendizaje, que por alguna situación no maduran intelectualmente al ritmo de sus demás compañeros, debes de adaptar los contenidos, debes de adaptar los aprendizajes, inclusive la forma en la que los evalúas se debe de volver diferente a los de las demás compañeros. Sin embargo, Ángel Prado, Okay. para que no se nos vaya a olvidar, estamos hablando desde la generalidad de lo que de manera transgeneracional hemos tomado como madurez, y le estamos dando demasiada importancia tal vez a la madurez de saber leer, de saber escribir. Pero entonces aquí viene el otro tema que también es importante: las inteligencias múltiples. Desafortunadamente hoy en día en muchas instituciones particulares o de gobierno le dan mucho interés o mucha importancia a que el niño sepa leer, escribir, sumar y restar para poder determinar que es un niño inteligente. Ahora, sin embargo, estamos dejando de lado los conceptos de las demás inteligencias, porque saber leer y escribir, sumar y restar no lo son. Es clásico el ejemplo que te catalogan de tonto si no sabes matemáticas, ¿no? Pareciera que las matemáticas fuera la única herramienta que tenemos para medir inteligencia, o la única forma de demostrar que eres inteligente. Cuando, tal vez habrá personas que no sean buenas en matemáticas, pero son buenas en otras áreas, y eso pues no los hace menos inteligentes. Al contrario, los hace parte de esta diversidad de inteligencias que las hay. Porque, mi estimada Sep, mis estimados directores de escuelas, dueños de las escuelas, sepan que no solo es sumar, no solamente es leer, no solamente es escribir, eso es básico. Hay más inteligencias, hay inteligencias múltiples, ¿no es así, mi estimado Miguel Velasco? Así es. Recientes estudios han mencionado que hoy en día se han catalogado alrededor de técnicamente 8 inteligencias, y les han llamado inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener 2, 3 o más dependiendo de la circunstancia, el espacio y la necesidad que se te presente. En primer lugar tenemos lo que es la inteligencia espacial. La inteligencia espacial tiene que ver con el hecho de lo que detectas visualmente, los detalles que suelen pasar desapercibidos para el resto de las personas. Hay personas que son en realidad demasiado inteligentes para poder ver detalles, ver
cuestiones que la mayor cantidad de personas no tenemos. Esta inteligencia espacial es la que permite a los arquitectos, a los pintores, poder ser más abstractos en su concepto de arte, en su concepto de percepción, y poder tener obviamente una visión diferente a lo que los demás tenemos. Yo en realidad he visto y he conocido arquitectos que digo, vaya, qué nivel de inteligencia tienen. Y hay arquitectos que a lo mejor no sean muy buenos en los cálculos, no sean muy buenos en las medidas, pero son excelentes para diseñar, son excelentes para proyectar, son excelentes para ver lo que tú en digas este momento no qué puedes ver. excelente médico es, qué excelente contador. Obviamente distintas áreas que nos están demostrando un nivel de inteligencia superior y no medidos por los mismos parámetros. Exactamente, porque a lo mejor esta persona, este arquitecto, a lo mejor, o esta persona que ha desarrollado esa inteligencia espacial durante la primaria, a lo mejor fue una persona que no le gustó el fútbol y que en la educación física reprobaba. O sea, ¿cómo puede ser posible que un niño repruebe en educación física? Qué gran ejemplo, porque al parecer en este país educación física se resume en correr y jugar fútbol. Y ya. Y hasta si no eres bueno para eso, entonces ya no eres bueno para nada. Entonces te catalogan de tonto, exactamente, de inmaduro. Ahora, además de esa inteligencia espacial, tenemos también inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje, tanto verbal como escrito. O sea, no únicamente es cuestión de que hables bien, sino que escribas bien. A ver. Y la comunicación oral y gestual, es decir, los gestos que tú haces al momento de comunicarte, son algo que no todos tienen. ¿Y quiénes caben aquí? Escritores, periodistas, y obviamente personas que se dedican a la política, porque el hecho de que sepas algo no significa que sepas cómo expresarlo. Es correcto. O sea que los que hacen podcast también entramos en esa inteligencia. Muy probablemente podría ser así, porque pues estamos tratando de tener un lenguaje verbal. Pero más se me expresivo. ocurre otro ejemplo. Como doctor te dicen que tienes una letra muy fea. Está el clásico ejemplo de que solo el doctor y el de la farmacia le entienden a la receta, que todo dice paracetamol. ¿Qué pasa ahí? Es una persona inteligente, puede ser una eminencia en medicina, pero en su comunicación escrita, en la manera, puede que presente faltas ortográficas, puede que tenga una letra que no se le entiende, pero eso no lo hace menos inteligente. Ahora, yo recuerdo hace muchos años en las escuelas se llevaban concursos de oratoria. A los que, por cierto, me correspondió en algún momento representar orgullosamente a mi primaria del municipio en el que soy oriundo. Ahora, estos concursos, vaya. Y ahí va la experiencia, estos concursos de oratoria, hoy en día que lo recuerdo, me doy cuenta que no calificaban tanto la cantidad de información que dabas, sino lo dramático que eras para dar a conocer esa información. Entonces, habíamos, y me catalogo, creo que quepo aquí también, habíamos personas que teníamos la capacidad de dominar el lenguaje, de hablar, de expresarnos, pero no éramos tan dramáticos. No teníamos esa escuela dramaturga, no teníamos esa escuela en la cual nos podíamos explayar como quisiéramos, porque ahorita vamos a hablar de quienes sí tienen esa escuela, de quienes sí tienen esa inteligencia, lo hacían mejor. Tú llevabas un mejor tema, llevabas una mejor propuesta, llevabas mejor información, llevabas mejor estructura, pero te fallaba a lo mejor el momento en el que lo Pero no llorabas, no le metías tanto sentimiento. Y solamente por eso ya no avanzabas. Ahí me recuerda otro ejemplo que ya de alguna manera hemos platicado usted y yo. ¿Qué decíamos la vez pasada de que hay cantantes que no tienen la mejor voz, pero le meten un sentimiento, una interpretación que hacen que esa canción sea un éxito? Y que te hacen pensar, vamos a abrir otra. ¡Salud! Que me generan más sed y de la... Bueno, también personas que tienen una gran voz, pero que no trascienden en su carrera.
artística. Fíjate que en los últimos años yo he escuchado que se ha generado una especie de conflicto o duda por saber quién va a continuar con el legado. Por ejemplo, en el caso de las personas o de los cantantes que se han dedicado mucho al género ranchero. Recientemente perdimos a una de las icónicas figuras de nuestra música, de lo que nos identifica como mexicanos, que es la música ranchera, ¿sí? Y el señor, mi estimado, reconocido cantautor Vicente Fernández. O sea, yo escuché comentarios que dijeron, muere Vicente Fernández y no hay quien pueda ocupar, suplir, continuar o sustituir la imagen, la trayectoria, la interpretación y el género que él nos ha dejado, ¿sí? Y entonces sí, o sea, han aparecido muchos cantantes que de alguna u otra forma intentan replicar, sustituir o interpretar como ellos, pero pues ahora sí, con todo respeto hacia todos ellos, sí, hay una gran diferencia, ¿sí? No tanto por la manera en la que lo haces, sino el sentimiento que le colocas. Hoy en día hay televisoras que cada 8 días o los fines de semana ponen sus programas de competencia de cantantes, de bailarines, etc. Y entre comillas ellos mencionan que va a surgir el nuevo intérprete. Pero no, en realidad yo creo que no únicamente se trata de el qué lo dices, sino el cómo lo dices, ¿sí? Ese famoso no sé qué sé yo que tienen, ¿se referirá acaso a esta inteligencia lingüística? Probablemente, porque pues entonces es en donde no todos tienen el talento, pero sí puedes desarrollar la habilidad. Claro, si tienen la disciplina, si son constantes, si vas a las clases de canto, de interpretación, lo puedes conseguir. Pero ¿qué les falta? Les falta esa inteligencia lingüística más desarrollada, si acaso. Y además de la inteligencia lingüística, que es lo que deberían de tener, también tenemos por ahí la musical. Sí, claro. Que de hecho de esa vamos a hablar en un momentito. Antes de entrar a esta inteligencia musical, también es importante hablar de la inteligencia intrapersonal, que es la facilidad que tienes de comprender los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. No todas las personas hemos nacido para escuchar a los demás, y no todas las personas hemos nacido para dar consejos. Muchos de nosotros nos acercamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún problema que creemos que es muy difícil solucionar para nosotros. Y nos acercamos al amigo preguntándole, pidiéndole su opinión. Desafortunadamente, no todas las personas tienen la habilidad para sentir lo que tú sientes, para ser empáticos emocionalmente y para darte un concepto y un punto de vista lo más objetivo posible. Muchas veces las personas te van a aconsejar, te van a opinar, te van a hablar desde su necesidad y no desde tu necesidad, ¿sí? Imagínate que de repente tu pareja te es infiel y vas y hablas con la amiga. ¿Qué es lo que te va a decir la amiga? Págale con la misma moneda, ponle los cuernos también. Porque la amiga a lo mejor está interesada en otra cosa. Exactamente. Y la amiga te va a hablar desde su necesidad. A lo mejor es su necesidad de afecto, su necesidad de comprensión, su necesidad de autoestima, pero no es la tuya. Su necesidad de conquistarte. Su necesidad sexual, su necesidad fisiológica. Y por lo tanto, cuando te vierta una opinión sobre tu problema, te va a hablar desde su necesidad. ¿Sí? Porque probablemente esta persona no ha desarrollado esta habilidad de inteligencia intrapersonal. En esta inteligencia interpersonal entran todas estas personas que son líderes emocionales, líderes espirituales. Regularmente caben las personas que tienen alguna profesión como profesores, como psicólogos,
como pedagogos. Guías al fin y al cabo. Exactamente, que son los que construyen a las demás personas. O en el caso de los psicólogos, los que ayudan a reconstruir algo que en algún momento ha quedado fracturado, fisurado, dañado, etc. Entonces, todas esas personas que en algún momento pueden ser líderes para alguna situación es porque han desarrollado mucho esta inteligencia intrapersonal que les permite comprender, entender, expresar, modelar, trabajar. También el otro concepto es asertividad. Tener asertividad en ciertas Ahora, estos ejemplos los estamos dando porque de entrada yo creo que ustedes ya identifican que cuando les preguntamos que piensen en una persona madura, normalmente piensan en este tipo de personas, en personas que son hábiles para declamar, en personas que tienen algún talento, algún artista, algún doctor, algún psicólogo, algún maestro. Así es. Y es que va de la mano, ¿no es así? Sí, ¿por qué razón? Miren, la madurez la debes de combinar con la capacidad, ¿sí? Puedes tú ser muy maduro para algunas cosas, pero a lo mejor no tener la capacidad de manejarla, ¿sí? Puedes tú ser muy maduro, por ejemplo, para poder tener una familia y de manera intelectual y de manera física puedes estar muy maduro, pero de manera intelectual a lo mejor no. Te hace falta tal vez desarrollar estas inteligencias o estas habilidades que te permitan tener un desarrollo familiar más adecuado y de acuerdo a los estándares que nuestra sociedad de alguna u otra manera dictan en algún momento. Pues bueno, vamos continuando con estas inteligencias porque yo estoy muy interesado en saber cuáles son las otras tres que faltan. Ahora, la otra es la clásica, la inteligencia para lo que son las matemáticas. De esa no hay pierde. Es la que se creía antiguamente que era la única inteligencia que podía ser la que destacara a las personas. La persona que de manera matemática sobresaliera de los demás ya era la mejor. Hoy en día, desgraciadamente, en nuestra sociedad pareciera que únicamente nos guiamos porque si sabe matemáticas es muy inteligente. Pero yo he conocido a ingenieros, he conocido a lo que son programadores informáticos, he conocido médicos, a personas que están muy relacionadas, ingenieros civiles que son muy, muy matemáticos, ingenieros pero que desgraciadamente no cuentan con este concepto de empatía. Por ejemplo, yo he conocido a ingenieros civiles que son muy buenos en matemáticas, pero pésimos escuchando a la gente, porque no te permiten conocer, ni saber, ni expresar tus emociones. El hecho de que no te escuche no significa que no sea inteligente. El hecho de que no te comprenda no significa que no sea inteligente. Entonces es muy bueno haciendo su trabajo, ¿sí? Pero pésimo tal vez entendiendo a las personas. Entonces no podemos nosotros, por el hecho de ver a una persona que no tenga esa habilidad, decir que no sirve para eso, porque sirve para otras cosas. Es correcto, no puedes medir la inteligencia del pez por su capacidad de trepar árboles. Y entonces tenemos también la inteligencia interpersonal. ¿A qué se refiere esta inteligencia? Esta es la que facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal. Es decir, todas aquellas personas que tienen la capacidad de empatizar con los demás son las que han desarrollado esta inteligencia interpersonal. Entonces, por ejemplo, si tenemos el tema de un psicólogo, el psicólogo no únicamente tiene la inteligencia interpersonal desarrollada, porque no únicamente comprende a las personas, sino también tiene la capacidad de tanto la intrapersonal como la interpersonal. Y la interpersonal es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos. A ver, mi estimado, me está llegando un momento de iluminación y el pensar que para entender a las mujeres necesitamos todas estas inteligencias y un grado de madurez más alto. Así es. Hombres, o al menos no, probablemente no todas las inteligencias. Pero esta interpersonal, pero yo siento que me sería muy útil. Ah, sí, claro. Porque te dicen, estás enojada y te dicen, no,
si yo estoy viendo su expresión corporal, podría yo darme cuenta de, si está enojada, no hagas un chiste, no le eches más leña al fuego. Exactamente. No la riegues. O sea, si ya viste, de acuerdo a tu experiencia, ¿sí? Aunque no tengas el desarrollo de la habilidad interpersonal, pero tienes la experiencia de que así se ponen cuando están encabronadas, mejor no le digas nada. No, ¿sí? hombre. Porque entonces... Pero si no le dices nada, también se enoja. Oh, sí, ¿qué día estaba yo escuchando? ¿Por qué se enojan las mujeres por todo y por nada? Ay. Sí. Bueno, pues bueno, ya posteriormente yo creo que en el último programa que tengamos vamos a descifrar cómo entender a las mujeres. Y bueno, pues ahora viene lo que es la inteligencia musical, que es la que ya hablábamos. Sí, la habilidad que tienen las personas de las que están relacionadas con el mundo de la música. Lo que son el ritmo, la interpretación, la expresión musical. Las personas que tienen esta inteligencia más desarrollada, pues son las que tienen mayor habilidad para poder expresarse de esta forma. A ver, desarrolla un beat pegajoso, a ver, desarrolla un ritmo nuevo. Las personas, por ejemplo, aquellas que han sido los símbolos de los géneros musicales, sí, son aquellas personas que a lo mejor no fueron muy buenas en matemáticas. A ver, ¿no te gusta el reggaetón? Crea un nuevo género. Exactamente. Crea un nuevo ritmo, un nuevo tono. Escuchaba hace algunos meses de un cantante que decía que no era necesario estudiar, que con el hecho de que generara ciertas habilidades podría sobresalir del mundo. Pero sinceramente yo no estoy de acuerdo con él, porque por ejemplo este cantante canta horrible. ¿Quiénes fueron los que le hicieron la modificación a su voz? Un aparato, el autotune. Y antes de eso, ¿quién lo tuvo que desarrollar? Una persona lo suficientemente inteligente, matemática, musical, intrapersonalmente, ¿sí? Que fue entonces que tuvo estas habilidades para poder desarrollar. El mérito sigue siendo de él. Exactamente. Entonces, ¿por qué menosprecias el hecho de que las personas estudien si tú no sabes que te estás haciendo famoso a base de Seamos honestos. Digo, porque seamos honestos, las canciones de reggaetón nos gustan por el ritmo, por bailar, por echar el relajo, por el ambiente en el que se desarrolla, no por la gran capacidad de interpretación que tiene. Y mucho menos de letra. Y tampoco de la capacidad vocal del intérprete. Porque entonces, al menos aquí voy a hacer un comentario. Hoy en día muchas mujeres, y lo digo con todo respeto, pero muchas mujeres se enojan porque no hay seguridad, se enojan porque no hay respeto, se enojan porque no se les da su lugar, pero disfrutan música, disfrutan letra y disfrutan canciones que las denigran como mujeres. Y por eso hay esta discrepancia, ¿no?, entre una cosa que dicen y otra cosa que hacen. Pero no nos vamos a meter todavía en conflictos. Y tampoco empiecen con que no nos gusta el reggaetón. Sí nos gusta. Sí, claro, lo escuchamos. A veces así te la pasas escuchando. Así ligas, así disfrutas. Así conoces. Así conoces. Así experimentas. Bueno, claro, de ahí así sacias una necesidad. Una necesidad fisiológica, sobre todo. Pues bueno, de ahí tenemos las inteligencias naturalistas, que estas son la capacidad de que tenemos de relacionarnos con el entorno, ¿sí? Estos entornos o estas personas son personas que se relacionan con especies animales, vegetales y la geografía, etcétera. Son los vulcanólogos, los sismólogos. Hoy en día. Las personas que están muy metidas en este tema del cuidado del medio ambiente. Ahora, yo creo que hoy en día eso hace mucha falta, ¿no es así? Sí, definitivamente sí. Sin embargo, esa inteligencia naturalista, si no la incentivamos y motivamos, es poco valorada, lamentablemente. Desgraciadamente, sí, porque pues imagínate cuánto gana un botánico. O sea, si yo les digo, vamos a identificar los puntos donde se contamina el río y vamos a hacer que se deje de contaminar, ¿cuántos me van a seguir? Y sobre todo esos, ¿cuántos de ellos van a confirmar o reconfirmar tus ganas de hacer las cosas? ¿Sí? O sea, porque te pueden seguir muchos, pero muchos nada más van a ir a ser güeyes. Muchos nada más van a ir a ver quiénes trabajan más. O a la primera amenaza, hasta ahí llegó, ¿no? Exactamente. A quien no le convenga. Sí, también lamentablemente vivimos en un país que no es muy seguro. Desafortunadamente es eso. Bueno, pues de ahí también tenemos la inteligencia corporal,
que es aquella que utiliza las habilidades meramente motrices, físicas, cuerpo, físicas para expresarse. Los deportistas. Deportistas, bailarines, actores, artesanos, etc. Son estas personas que tienen esa habilidad para que de manera corporal puedan expresar actores, sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, sus cualidades, ¿sí? Al menos a mí, en mi caso. Por ejemplo, lo que acabó de suceder hace unos días, hay algunas ciudades, municipios, estados en los que se hacen representaciones de la pasión y muerte de Jesucristo. Yo en realidad nunca me pondría nunca, y lo digo con toda seguridad, porque aparte de eso no tengo la habilidad, no tengo la experiencia, ni mucho menos las ganas de ponerme a gritar como Barrabás, o de cargarme un trozo de unos troncos de leña, o de sacrificarte o de para que te baile Salomé. Exactamente. O ser la Salomé y bailar. O ser la Salomé y tener la seguridad de bailar ante un gran público. O que el resto de la población me esté viendo, sepa quién soy y vaya yo cargando unos trozos de madera seca o verde, que a final de cuentas yo hubo alguien que lo hizo y yo en este momento tal vez no tenga la necesidad de hacerlo. Sin embargo, hay personas que han desarrollado esta habilidad corporal para poderlo hacerlo y no lo hacen por necesidad, lo hacen por gusto. Sin embargo, pues bueno, ya si de repente tienen sus gustos en andar mostrando sus cuerpos, pues eso ya no es algo que me competa, ¿verdad? Que yo no lo veo mal. Bueno, tú no lo ves yo mal. lo admiro. Bueno, pues bueno. Bueno, mi estimado, a mí me surge una duda. Sí. ¿Este tipo de inteligencias hay una manera de identificar por medio de un test? Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, en jóvenes que están deseosos de comenzar una nueva etapa en su vida, que es la universidad, de elegir una carrera. En realidad un test nunca va a determinar al 100% lo que simple y sencillamente va a determinar rasgos. Por ejemplo, puedes aplicar un test y si dentro del test sale el rasgo para que seas profesor, pero no te gusta ser profesor, te gusta ser ingeniero, pues ya dependerá de ti tomar esa decisión, porque al final de cuentas el test te va a dar simple y sencillamente digamos que una idea, no va a determinar lo que en realidad quieres. Claro. Ahora, hay ciertas inteligencias, una situación importante, todas las inteligencias se pueden desarrollar. Esa era mi siguiente pregunta. Pero no todas las inteligencias son fáciles de desarrollar. Claro que no, pero sí. Mi siguiente pregunta deriva en: ¿puedo tener más de una de estas inteligencias? Claro que sí, recordemos que estas inteligencias se combinan con nuestra personalidad y nuestra personalidad e inteligencia van de la mano, dado que nosotros somos modelos y así como somos modelos tanto moldeamos lo de otros como nosotros también somos modelos para alguien más. Así a mí me molesta mucho que te cataloguen y que te subestimen diciéndote, pues si tú solamente eres un simple maestrito. Ay, a ver, llega tú a una maestría. Oh, a ver, ay, no cualquiera. Eres un simple psicólogo. Ay, a ver, pero espérame también, eres un simple albañil. Yo la neta, yo, desde mi punto de vista muy personal, yo soy muy tonto para eso. O sea, claro. yo no tendría desarrollada la inteligencia suficiente para diseñar un cuarto. La inteligencia espacial. Exactamente. Sí. Es correcto. Yo no puedo discriminar a estas personas. Ahí radica también nuestra madurez. Sí, y hay personas que al final del día son campesinos, pero son muy buenos campesinos. Es correcto. Yo no sabría en qué momento iniciar la siembra. O la cosecha. ¿Cómo hacer que...? Pues la cosecha igual cuando vea que ya está madurita, ¿no? ¿Y cómo sabes que ya está maduro? Porque el limón todo el tiempo es verde. Ajá, ¿cómo sabes que ya maduró? El primero que dijo, este limón ya está bueno, ¿cómo lo hizo? Sí, cuando ya está amarillo es que ya está medio pasado. ¿Y se fue el primero? Sí. ¿O qué tal que siempre lo comemos verde? Entonces a esto es a lo que vamos. La inteligencia y la madurez van de la mano. ¿Sí? Es correcto. Ahora bien, tú hablabas de la discriminación que se hace hoy en día por lo que haces, por lo que sabes hacer o por la poca habilidad que tienes para determinar ciertas cosas. Recordemos, yo la verdad me acuerdo mucho de la serie de Malcolm el del medio. ¿Sí? Malcolm el del medio, todos sus hermanos eran buenos para algo. Malcolm era bueno en las matemáticas, Dewey era bueno en la música, Reese era bueno en la cocina. Y el otro canijo,
Francis Francis. era muy bueno Para comer quacks. No, y para salir de sus problemas. Para salir de sus problemas, para resolver problemas. Sin embargo, a quien más le prestaban importancia era Malcolm, porque Malcolm entraba Claro, en el pero concepto de al que veían como líder era a Francis. A Francis. Por su capacidad de resolver problemas. Exactamente. Inconscientemente por eso lo siguen, aunque era un desmadre. Sí, pero resolvía. Resolvía. O sea, así como se metía, salía. ¿Sí? Y entonces es aquí, creo yo que no hay mayor ejemplo productivo de esta serie. Si no han visto la serie, los invitamos a que la vean. Si no han visto la serie, viven debajo de una roca. ¿Okay? No, porque yo hablo, porque ¿qué no tal si te nos están pases? escuchando personas de otro país o de otra zona? Bueno, ahí también Entonces, no, pues hay que tratar, hay que tener esa proyección de poder diversificarnos y de poder proyectarnos hacia otros espacios. Si no han visto la serie de Malcolm en el medio, véanla. Créanme que la verdad van a aprender bastante de eso. Vale. Pues bueno, ahora vamos a empezar yo a cerrar el tema. a una conclusión para ir cerrando el tema. Con todo lo que hemos hablado, podemos decir que la madurez es una herramienta que funciona dependiendo de nuestra necesidad, que debemos de tener la suficiente inteligencia para poder aplicar en ese momento la madurez. Claro que sí, y además vas a hacer uso de estas 8 inteligencias múltiples. ¿Por qué? Puedes ser más inteligente de una para otra, pero en realidad créeme que si de repente estuvieras en una situación muy complicada, te dieron una guitarra y te dijeran, sácale ritmo a esa guitarra, le sacas ritmo. Aunque nunca hayas tocado guitarra. Aunque sea le pego así de tu. Pero le sacas ritmo. Claro. ¿Sí? Me dijiste toca la guitarra, ¿no? Sácale ruido a las cuerdas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde aplicas la inteligencia. Porque de alguna u otra forma es la misma madurez la que va a hacer que utilices las herramientas para que nosotros podamos salir de ciertas necesidades. Por ejemplo, ¿en qué momento debo de aplicar mi madurez, mi inteligencia? Porque no todo el tiempo podemos ser maduros. Imagínate qué aburrida sería la vida. ¿Cómo disfrutaríamos de la vida si todo el tiempo tenemos que estar calculando todo, midiendo todo, siendo maduros, siendo inteligentes? ¿En qué momentos aplicamos esta herramienta llamada inteligencia? Hay algo que se llama asertividad. Ser asertivo, ¿sí? La asertividad te la va a traer la madurez. No puedes decir un chiste en un velorio. Claro. Porque no sería, de alguna u otra forma también, no sería muy aceptado por quienes estén, pero tampoco podríamos decir que es algo incorrecto, porque hay muchas personas que muchas veces dicen, en mi velorio no quiero llanto, solamente risas, y les llevan música, les llevan mariachi, es etc. Correcto. El momento en el que vas a utilizar la madurez es en el momento en el que puedas ser asertivo. O no me puedo estar carcajeando en un momento importante, como por ejemplo la boda de un amigo. Exactamente. Bueno, a lo mejor es un momento de alegría. ¿Sí? Pero en el momento en el que están dando el anillo. Bueno, a eso me refiero. Que te rías a carcajadas. A eso me refiero a asertividad. Cuando de repente le digan, ¿aceptas a fulanita de tal como esposa? Y tú a las carcajadas, pues no, tampoco. Entonces, ¿qué debe de tener una persona para que se le considere inmadura? Caso contrario, ¿qué debe de tener una persona para que se le considere inmadura? Debe de tener falta de asertividad, es decir, que no reconozca que para todo hay un momento, hay un tiempo, hay un espacio y hay un lugar. Fíjate que yo le decía eso mucho a algunos alumnos. Para todo hay tiempos, mis estimados. Claro. Hay tiempo para echar relajo, hay tiempo para echar desmadre, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para descansar. Y desde ahí vas creando la madurez en la persona, porque entonces se va dando cuenta que no todo es de relajo. Es correcto, que no todo es estudio. Que cuando estás explicando un tema o estás hablando seriamente de un conflicto, no puedes estar todo el tiempo de chistosito, no puedes estar todo el tiempo jugando. Debes de comportarte de acuerdo a la situación. Caso contrario, en un convivio, en una fiesta, están por ahí de amargados, sentados en el celular. Sin embargo, ¿qué pasa? Sin embargo, también es importante poder recalcar que no todas las personas consideran el desmadre como distracción. Claro, pero si tienes a una persona que todo el tiempo en momentos serios está queriéndose hacer el chistoso, que está queriendo llamar la atención,
¿Por qué durante una fiesta no lo ves así? Entonces, ¿Qué está pasando ahí? Algo está pasando. Este era el momento, brother, de que echaras relajo, que te explayaras. Ahora, caso contrario, te ven todo el tiempo trabajando, te ven todo el tiempo serio, y cuando estás en una fiesta y la estás disfrutando y estás bailando, riendo, echando relajo, dicen, ay, no, que muy seriecito, ¿qué pasó? Exactamente, sí, pues bueno. Hay más cuestiones, hay más cuestiones que debemos de plantearnos, como por ejemplo, en una discusión de pareja. Que es algo más complejo. Es algo más complejo. Porque si mi pareja me está hablando de una necesidad afectiva que es importante para ella, ¿por qué no la debo de llevar al extremo de hacerme el chistoso? O de no tomarla en cuenta. O de provocarla. Pues así O te decía, ¿por qué vamos a provocar a nuestra pareja en esta situación tan delicada para ella, o tan importante más bien desde su necesidad y desde su expectativa, en esta situación tan importante para ella? Pareciera que a veces el hombre en particular, o quien haga esta figura, ahora sí como lo decimos en albur, ¿no? Pareciera que todo se le va en risa, ¿sí? Si bien es cierto, el humor es una estrategia para poder disminuir el impacto negativo, los roces, el malestar. Hay muchas ocasiones en las que demasiado humor se convierte en arrogancia, ¿sí? O demasiado a reírte demasiado pareciera que estás cayendo en disminuirle la importancia que tiene el tema del que estás hablando en ese momento. Y ya vemos hombres que todos se nos van risa. Claro que mientras más seria te quieras comportar, más herramientas me das para hacerte chistes. Exactamente. Y contrario a nosotros, que lo podamos ver, ay, mira, don simpático, es más así de, ay, mira cómo le voy a hacer el drama. Sí, exactamente. Y entonces hay ocasiones en las que algunas mujeres toman ese concepto de gracioso, de alegría, lo toman como una ofensa. Y entonces la primera pregunta es, ¿te estás riendo de lo que estoy haciendo? ¿De lo que te estoy diciendo? ¿De lo que te estoy pidiendo? Las lastima, las hiere. Sí, porque las hace sentir menos importantes, como si ellas fueran un chiste, como si sus necesidades, porque tú te ríes de un chiste cuando el chiste es gracioso, cuando no te genera ningún impacto, no te genera nada más que simple y sencillamente algo gracioso, ¿sí? Pero si abusas de esto, entonces ya se convierte en un problema. O tal vez no tienen la capacidad intelectual para entender la complejidad de mi chiste. Exactamente. Pero también eso la va a sentir mal. La va a hacer sentir mal porque entonces le estás diciendo que es más... ¿Qué más tonta? No es que sea más tonta, sino que sea menos inteligente. Ah, mira, el ego ahí hablando, porque yo no soy tonto. Si yo te digo que eres más tonta, me catalogo yo como tonto también. Ajá, entonces el concepto aquí no es decirle eres más tonta en comparación conmigo, sino que eres menos inteligente. Entonces es más fuerte esa ofensa, ¿no? Sí, o sea, si tú quieres ofender a alguien de manera intelectual, simple y sencillamente dile, eres menos inteligente. Sí. Eres menos maduro. Y, entonces, exactamente. Entonces, cuando estás en discusiones de pareja, por así decirlo, y haces uso de este concepto de gracia, de risa, hay que saber también cómo lo vas a manejar. Porque, dependiendo del problema, es el nivel de... Y recuerden, la mujer maduró física y mentalmente mucho antes que nosotros. A veces fíjate que yo me preguntaba, ¿por qué los hombres somos más
nos arriesgamos más a hacer cosas. O sea, yo he visto videos que dicen ¿por qué los hombres viven menos tiempo? Y he visto la respuesta fisiológica es recaemos a las hormonas, entre ellas la testosterona, que es la que nos hace asimilar una situación riesgosa como si fuera divertida o menos riesgosa. Ajá. Por eso nos gusta pelearnos. Por eso nos gusta una situación de riesgo en la cual salimos victoriosos. Yo creo también que tiene que ver mucho con antecedentes antropológicos. Por ejemplo, antes en las tribus el hombre más vistoso era aquel que se enfrentaba a más riesgos. Era aquel que se enfrentaba a situaciones más difíciles. El que derrotaba al mamut. O el que cazaba al más grande. O el que defendía a la manada. Exactamente. Entonces era el más vistoso, era el más respetado, era el más varonil. Inconscientemente la mujer decía: quiero esos genes. Y si de repente no han escuchado nuestro podcast de Construyendo al Hombre de Acción, escúchenlo y ahí podemos retomar este tema y podrán... De Construyendo al Hombre de Acción, episodio 0, hablamos de estas cuestiones de la masculinidad. Pero ahorita las retomamos porque de alguna u otra forma pareciera que en cuestiones de madurez va también por ahí el tema, ¿sí? O sea... Ahora, mi estimado Miguel Nolasco, tenemos aquí que la madurez... Obviamente hay que aplicar esta herramienta, vuelvo a hacer hincapié por si se les había olvidado. La madurez es esta herramienta que utilizamos dependiendo de nuestra necesidad y dependiendo de la situación en la que estemos cursando. Ir a pedir trabajo, una discusión de pareja, en un velorio, siempre de la mano del contexto en el cual se esté desarrollando la situación. Sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque tú no vas a, ahora sí, como lo mencionábamos hace un momentito, tanto el contexto es importante como el hecho de ser asertivos, ¿sí? Es decir, tú vas a actuar de alguna forma, vas a reaccionar de alguna forma, siempre y cuando sea la más adecuada, estando en el espacio indicado, con la persona indicada, el tiempo necesario. Claro, ahora, ¿en qué momento maduran las personas? ¿O madurar solo es de frutas? Bueno, madurar solo es de frutas. Ni que fueras un chayote. Y verduras. Ya que parezcamos es otra cosa, ¿no? Parezca yo don Sandillón, es otra cosa. Bueno, ahora, ¿en qué momento maduran las personas? Fíjate que la maduración de las personas dependerá del concepto en el que se encuentran, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú puedes estar a lo mejor en un contexto de duelo y ser muy gracioso y vas a ser una persona inmadura, ¿sí? Pero podrías estar en una discusión con tu pareja y podrías ser una persona muy madura. Tanto la persona que dijo un chiste en un velorio como la persona que supo responder a la necesidad de su pareja podría ser de alguna u otra forma una persona más madura. Claro, entonces depende de la situación, del medio ambiente, de la educación, de la inteligencia, de todos estos factores que la persona madura en cierto punto. Ahora, estamos hablando de personas que maduran también comparándolo con el coeficiente intelectual. ¿Por qué razón? No le podemos pedir genéticamente, educativa y culturalmente, no le podemos pedir a una persona con alguna discapacidad mental la misma madurez que una persona que de manera intelectual tiene mayores habilidades. Porque una persona con discapacidad intelectual, si de repente se avienta una carcajada en un velorio, ¿qué dices? Pues es por su condición. Exactamente. Es por su condición fisiológica. Si de repente está formado en una fila de las tortillas y le gana del 2, depende de su condición de salud fisiológica. No le puedes exigir lo mismo a alguien que intelectualmente está bien, que intelectualmente es hasta cierto punto. ¿Ahí qué sería un anarquista?
que va en contra de las reglas de la sociedad. No necesariamente, podríamos estar hablando de alguien payaso, de alguien que a lo mejor quiere llamar la atención, o de alguien que al final del día ve en esa acción el foco de atención. Vaya. ¿Sí? O sea, fíjate, por ejemplo, hace algunos días, no sé si lo escucharon, y yo vi en las noticias hace unos días, hace un año y meses, grupos feministas tomaron las instalaciones de las oficinas de derechos humanos en la Ciudad de México. Cobraban por pasar por ahí. Una de las señoras, una persona quiso hacer uso de esa habilidad, le cobraron, la señora se negó, señoras de 60 años, se negó a pagar el cruce, y entonces las mujeres comenzaron a desbaratar su coche, lo vandalizaron, etc. Es ahí entonces cuando tomaron la acción de retomar las instalaciones de derechos humanos, y entonces una de las mujeres que estaba en posesión de ese espacio amenazaba con lanzarse del segundo piso si es que se la llevaban a la cárcel. A ver, ¿creerías tú que una persona, uno, que tiene la capacidad de organización, dos, que tiene la capacidad de proyectar las consecuencias de sus actos, tres, que sabe qué es lo que está haciendo, a quién está dañando y para qué lo está haciendo, y cuatro, una mujer que en términos generales tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, que amenace con lanzarse del segundo piso? ¿Tú creerías que es una persona que padece de sus facultades mentales? No, y ahora analizándolo y entendiendo este nuevo conocimiento que adquirimos en este podcast, caigo en la conclusión que es muy probable que no lo haga, que solamente quiera atención. Exactamente. Polemizar. Y el hecho de que la mujer haya estado, no significa que no sea inteligente. Claro. Es tan inteligente que sabe que si lo hace, ella va a quedar libre de culpa. ¿Y a quién se va a culpar? A la persona que originó el conflicto. Y en el peor de los casos, a las personas que simple y sencillamente fueron a retomar algo que pertenece a nosotros como sociedad. Pero ahora, es tan inteligente que sabe qué hacer para salirse con la suya. Y no estamos en contra del movimiento, estamos reconociendo la inteligencia de esta persona y cómo utilizó sus recursos intelectuales y de coeficiente intelectual para salir airosa de esa situación. Así es, entonces por eso te digo, la inteligencia depende de las circunstancias, el momento y el objetivo que quieras utilizar. Vaya. Bueno, siguiente pregunta, mi estimado, para ir cerrando. ¿Qué características debe de tener una persona para que se le considere inmadura? Bueno, en primer lugar debemos de tener en contexto cuál es nuestro concepto de inmadurez. Digo, porque si de repente estás en alguna situación que amerite hacer tonterías, ¿quién es más inmaduro? ¿El que haga las tonterías más arriesgadas o el que haga menos tonterías? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento se le considera una persona inmadura? Una persona inmadura es aquella que no sabe, en primer lugar, modular sus emociones. 2. Una persona inmadura es aquella que no es consciente de que para todo hay un momento, hay un lugar y hay una persona indicada con la cual se puede mostrar, expresar y ser como sea. Asertividad, ¿sale? 3. Una persona inmadura es aquella que no tiene la capacidad o que le cuesta trabajo reconocer que tiene fallas, ¿sí? Que tiene áreas de oportunidad que necesita manejar. Y 4. Una persona inmadura es aquella que le cuesta trabajo reconocer que no todo lo que dice, no todo lo que hace es necesario para alcanzar sus objetivos. ¿Sí? ¿Cómo entra esto? Por ejemplo, una persona que sabe que a lo mejor, por ejemplo, quiere tener dinero y asalta un banco. Eso es una persona inmadura. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias que le va a traer, sabe la responsabilidad a la que se atiende, sabe el riesgo en el que pone a los otros y aún así decide hacerlo. ¿Sí? Yo, desde mi punto de vista, podría decir que eso es una persona inmadura. Es correcto. Porque por necesidad no se roba, se trabaja. Se trabajo más fuerte. Así es. Busco dentro de mis habilidades
intelectuales, inteligencia, coeficiente intelectual, busco la manera de desempeñar o emprender algún trabajo o negocio para que me remunere monetariamente esta parte que necesito. Desgraciadamente, últimamente se ha romantizado el concepto de la delincuencia. O sea, por necesidad no se roba, ¿sí? Por necesidad. Por necesidad se trabaja. Por necesidad me vuelvo maduro, aplico mis habilidades intelectuales y busco la manera de generar ese ingreso que me hace falta, de manera legal. Así es. Muy bien, mis estimados, hemos llegado al final de este episodio, espero haya sido de su agrado. Hemos, creo que, concluido de manera exitosa esto que tanto nos han preguntado, que ¿cuándo madura el hombre? ¿Cuándo madura la mujer? ¿Madurar solo es de frutas? ¿Podemos decir que somos personas maduras, mi estimado Miguel Nolasco? Claro que sí, lo podríamos decir dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Porque claro, si yo me pongo a hacer un chiste aquí en este momento, no me pueden juzgar de que, que soy solamente puro chiste, todo se me va en risa. No. Así es. Bueno, pues entonces los esperamos. Créanme, muchas gracias Ángel Prado por compartir este espacio. Muchas gracias a las personas que nos escuchan por darle like a nuestra página. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, ya estamos por ahí. Suscribirse a nuestra página de YouTube. Constantemente estaremos subiendo información, temas de interés, y ya posteriormente nos vamos a estrenar en el resto de las redes sociales. Y vienen temas nuevos, viene un tema bastante interesante próximamente. No se despeguen, no se desconecten, síganos escuchando. Recuerda que si te gustó, recomiéndanos, suscríbete, nos ayudas mucho de esta manera. Esto fue Metamentes, el podcast, con mi estimado Miguel Nolasco y un servidor, Ángel Prado.